Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y llega la segunda hora del Espacio en Blanco. Saludos de nuevo a todos los que estáis conectados, escuchándonos en la radio online o los que descargáis el podcast en cualquier parte del mundo. Un placer seguir juntos en este tiempo especial de vacaciones, en el momento de la resurrección, ahora en Semana Santa. Y nos esperan muchas sorpresas a todos. Ahora seguimos con temas especiales, lo hacemos tras esa introducción. Nos vamos de viaje. El destino, Jerez de la Frontera. Junto a nuestro próximo invitado, queremos recorrer algunas de las rutas por ese enclave. Rutas en las que se mezclan misterios junto a la alquimia. Buscamos esas señales que solo aquellos que conocen pueden ver. Más allá de lo mundano, de lo que todos pueden ver en las calles, en los edificios, en Jerez de la Frontera existen signos. Son advertencias, mensajes ocultos a la vista de todos, para que solo aquellos que sepan leerlos puedan conocer el secreto. Vayamos a descubrirlos. Y seguimos de viaje. Nos vamos a un lugar que ha sido frontera durante mucho tiempo, a la búsqueda de nuestro siguiente invitado, que nos va a enseñar algunos sitios que hay que mirarlos con otros ojos. Pepe López Anzurias. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Contento de que estés en el Espacio en Blanco de nuevo. ¿Y se te llama Pepe o don José? ¿Cómo te llamo? Pepe. Pepe, vale. Estuviste en el programa hablando de ese extraño sonido del hum, ¿verdad? Sí. Cuando hicimos un documento en el 2018, sí. Sí, señor. Y ahora te has reciclado, o bueno, has seguido ahondando en eso de los misterios. Estás en Jerez de la Frontera y nos vas a enseñar algunas cosas que tienen que ver con la alquimia. Sí. Jerez de la Frontera, sitúala para la gente que nos escucha de fuera de España, aunque todos los españoles sabemos dónde anda, pero dime, ¿y por qué es importante ahora? Sí, pues mira, esta es una tierra realmente bastante llena de misterio y bastante alquímica. Está situada en el sur de la península ibérica, en Andalucía, en la provincia de Cádiz, ¿no? Y realmente es una población que se le llamó en su momento, cuando la reconquista, la frontera sur, porque era el punto más alejado del reino de Castilla cuando la reconquista, ¿no? Entonces es una tierra llena de misterios y además de bastante asentamiento, ¿no? Hoy tiene, pues, así un poco para hacer un poco por encima, más de 200.000 habitantes. Uh-huh. Es conocida por el vino, por el flamenco, los toros, pero también es conocida por toda la cantidad de riqueza, patrimonio, no solamente artístico y cultural, sino también un patrimonio que yo creo que habría que sacar, que son ese patrimonio alquímico que está escondido, esperando que el iniciado, el que quiere verlo, sepa sus misterios. Hoy vamos a dar una vuelta por ese Jerez de la Frontera, que por eso quizás se llama frontera, porque fue la frontera entre el mundo cristiano y el islámico, ¿verdad? Como has contado. Y la primera premisa que sueltas es que hay inquietantes mensajes ocultos, simbología de poder, que han utilizado los magos y los alquimistas, y que hay como semáforos en piedra, según tengo aquí, para solamente aquellos que sepan leerlos, para adentrarse en sus misterios. ¿Qué tiene que ver, antes de nada, Jerez con la alquimia? Hemos hablado muchas veces de alquimia, pero ¿qué tiene que ver y qué es la alquimia dentro de ese contexto jerezano? No sé si se dice así. Bueno, la alquimia, en realidad, como tú bien sabes, es una especie de doctrina esotérica, una disciplina filosófica que perseguía dos cosas: la transformación de los metales, digamos,
innobles o viles, ¿no? En el plomo, el hierro, en oro, pero en realidad era una alegoría, era la elevación del espíritu, ¿no? De esa conversión del hombre mundano en el hombre espiritual, ¿no? Y parte Jerez tiene, digamos, es distinto, por ejemplo, a lo que son otras ciudades donde han sido ciudades de mucho paso. Jerez es una ciudad donde ha habido asentamientos humanos bastante antiguos y donde, digamos, familias de regambre que se han hecho muchísima construcción, muchísimos palacios que tienen muchos mensajes escondidos, están ahí, como yo digo, son como semáforos de piedra, ¿no? Porque están esperando de que el iniciado, que el visitante que quiera verlo, lo vea. Son como semáforos latentes, ¿no? Que solamente puede ver el que quiere verlo. Cualquier secreto importante debe ser ocultado por los sabios en prevención del mal uso que pudieran darle los ignorantes. Esto es algo que han practicado, como aquí dices, los magos, chamanes, cabalistas, alquimistas, ¿verdad? Esconder en los edificios, en las piedras, mensajes que solamente pueden ser vistos por aquellos que entienden. Es una forma como de trascender en el tiempo. Si te das cuenta, lo que querían en el fondo era plasmar todos sus mensajes para que, sabiendo que mejor que esculpir sobre piedra, sobre ladrillo, sobre algo que quede con el tiempo, porque el papel se puede ir, pero eso va a quedar ahí y, digamos, es una forma de perdurar a través de los siglos. Y muchos lo consiguieron, como veremos. Y qué curioso, Pepe, que haya gente como tú que sepa o que haya recopilado y estudiado esos edificios que guardan esos mensajes, primero para interpretar o conocer el mensaje que tienen y segundo para darle popularidad para que el resto de los ojos que no sabemos ver podamos darnos cuenta de la importancia que tienen, ¿no? Sí, pues mira, todo viene un poco casi de casualidad, ¿no? Porque, bueno, la segunda vez que estuve en el programa presentando una de mis novelas, en realidad el protagonista es un alquimista, ¿no? Entonces, aparte de esa deriva de novela, también tuve que investigar muchas cosas, porque decía Humberto que un escritor debe saber más de lo que cuenta, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de investigar esa alquimia, que siempre me había gustado, me di cuenta de que había muchas más cosas, ¿no? De que realmente los alquimistas no eran solamente esa imagen que nos ha dado el cine de ese hombre con la capucha encerrado en un laboratorio intentando convertirse rico y convertir el plomo en oro, sino que aparte tenían, digamos, unos altares dentro de su laboratorio. Y es más, fíjate qué curioso, Miguel, que cuando la Inquisición capturaba o prendía a un alquimista, sabía si era un verdadero alquimista porque en su laboratorio había un altar, generalmente con una virgen negra, que sería otro episodio interesante. O sea, para ellos era mucho más peligroso aquel que intentaba trascender las ideas, salir de esa oscuridad hacia la luz, que la persona que solamente quería convertir, digamos, lo material en oro, esa riqueza de los necios que decían los sabios, ¿no? Uh-huh. Y así ha sido un poco esa investigación que he hecho. Y es curioso porque has encontrado, ahora nos vas a contar algunas de ellas, unas cuantas edificaciones que tienen ese claro matiz alquímico, ¿no? Exacto. Muchas de ellas están, digamos, los sitios más emblemáticos de la ciudad. Y es curioso porque, aparte de investigar, de ir a la biblioteca, de mirar archivos, he entrevistado a muchas personas mayores que tenían historias muy interesantes que contar, de leyendas que luego no son tan leyendas, como veremos, porque tienen nombres, apellidos y fechas, pero historias antiguas recopiladas, y te das cuenta de que están ahí y de que el ciudadano de a pie pasa por delante de ese edificio y lo ve como algo curioso, pero no sabe la historia, como decía Miguel de Nómono, esa intrahistoria que a veces es más interesante de lo que se nos muestra, ¿no? Vayamos un poquito antes al pasado. Decías que Jerez había sido habitado por un montón de civilizaciones que habían pasado por allí, ¿verdad? Y según dices, ahí se ha encontrado el primer DNI español. Sí, prácticamente, mira, la historia es muy muy curiosa. Son de estas cosas que parecen de novela, pero en 1866, pues a unos 50 kilómetros de Jerez, en Alcalá de los Azules, se encuentran unas obras que se está haciendo en la parroquia, pues una pequeña placa de bronce de unos 22 por 14 centímetros, que es un edicto de un senador, de Lucio Emilio Paulo, y que es el documento epigráfico, o sea, sobre un material duro más antiguo de la península ibérica. Está fechado, pues fíjate, en el 186 a.C., o sea, tiene 2211 años. Si a eso le sumamos que Cádiz tiene, la provincia tiene, y la ciudad tiene una antigüedad de 1100 a.C., fundada por los fenicios, nos encontramos con que en realidad es el DNI auténtico, DNI español, pero es una pena porque
el párroco por aquel entonces, se llama Francisco de Paula, se lo vende a un ingeniero de minas polaco, Ladislao Laszewski, que estaba en ese momento pues haciendo una carretera en la provincia. Y posteriormente este ingeniero se lo vende al Louvre. Y actualmente está pues en el ala sur del Louvre. Pero fíjate que durante la transición se intenta traer hacia aquí esa placa, porque realmente cualquier país le interesaría tener un documento como ese, como diciendo, bueno, fíjate la antigüedad que tenemos. Sin embargo, algo pasa que en el momento último esa operación se malogra y se queda ahí. Entonces nos tenemos que conformar aquí, en el Museo Arqueológico Municipal de Jerez, con una copia y otra que está en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de los Azules. O sea que aquí tenemos copias y lo original se llama el bronce de la escuta, está en París. De la escuta, que lo que decía exactamente era el cónsul le daba lo que daba era la libertad como siervos, a los habitantes de Torre la Escuta, que eran siervos de una ciudad cercana que se llamaba Astarregia, porque le habían ayudado en una rebelión. Entonces, como agradecimiento, los liberan de ser siervos y los hacen hombres libres, ¿no? Y ese edicto queda ahí y sería una maravilla por tenerlo aquí. Yo estaba en el museo, estaba hablando con conservadores del museo y dices, ¿qué pasa la gente por delante? Y lo mira con una placa más que está ahí, no saben la importancia que tiene, aunque es una copia, lo que significa, ¿no? Entonces es una pena que ese auténtico DNI español, yo digo, esté en Francia, pero bueno, no perdemos la esperanza de que un día vuelva. Menos mal que hay gente como tú que nos hace abrir los ojos para entender la importancia que tienen ciertas cosas. Descarga, comparte y disfruta del misterio de Espacio en Blanco en RTVE Play Radio. Pues disfrutando, dando un paseo misterioso por las calles de Jerez de la Frontera. Nos vamos ahora, si te parece, ahí. Hay un edificio que se llama El Gallo Azul. Cuéntame un poquito la historia de este edificio y por qué se llama así. Bueno, este edificio, para mí, de todos los que yo he investigado, me parece para mí uno de los más interesantes y para mí de los preferidos, porque tiene una historia muy bonita que no solamente es alquímica, sino humana, ¿no? Con motivo de la exposición iberoamericana que se va a hacer en el año 1929, el Ayuntamiento de Jerez, 2 años antes, compra una finca en un sitio emblemático de Jerez. Para el que se haga una idea, todo el mundo conoce la Gran Vía, ¿no? Bueno, pues el esquinazo ese de Callao y Gran Vía, ¿no? Donde está ese edificio, el anuncio ese de Suez, bueno, pues más o menos es un sitio así muy parecido en Jerez, de muchísimo paso, muchísimo tránsito. Entonces, se hace un concurso, se hace una licitación para que las familias aristocráticas y pudientes de Jerez pudiesen edificar un edificio que quedara para la posteridad, para generaciones venideras, como algo muy bonito, ¿no? Y ese concurso lo gana la familia Domecq. Y la familia Domecq se lo encarga a un arquitecto, pero no un arquitecto cualquiera, se lo encarga a un arquitecto sevillano que se llama Aníbal González, que no solamente es alguien que ha hecho muchísimos edificios y muchísimas obras importantes, por no extendernos, diré para mí de los más bonitos, que es la Plaza de España de Sevilla, ¿no? Que ¿Esa la hizo él? La hizo él. Es una de las edificaciones más bonitas que creo yo que se han hecho aquí en España y que está llena de simbología para dedicar un programa de cantidad de señales que hay ocultas. Pero en este caso, fíjate, Miguel, ya esto es impresión mía, ¿no? De todo lo que yo he sacado. Yo creo que Aníbal González, a pesar de que tiene en ese momento 53 años, como yo creo que como que presiente que va a ser su última obra, algo debe de intuir él, porque ya se sale, digamos, él practica la alquimia, es un seguidor de la alquimia, pero hace algo muy interesante, y es que va a plasmar en ese edificio que va a hacer un utensilio alquímico. ¿Y qué utensilio alquímico es? Pues el atanor. El atanor es el horno de los alquimistas. Es como si, digamos, un alquimista sin el atanor es como un chef sin el fogón, ¿no? Sin el fuego, no puede hacer nada, ¿no? Entonces él hace un edificio de planta casi circular, no es circular de todo porque está adosado a la finca que le sigue, pero ese edificio plasma lo que es la gran obra alquímica, que está dividida en 3 partes. Hace la obra en negro, la obra en blanco y la obra en rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues fíjate, la planta de calle retranquea toda la fachada al mínimo y deja el edificio sobre unas columnas de mármol. Tú lo miras desde afuera, parece como un caldero puesto al horno, ¿no? Como si estuviera en el fuego. Para los alquimistas, esa obra en negro es el fuego calórico, ¿no? Donde ellos echaban el carbón para que prendiera. Luego, en la primera planta, sería la obra en blanco, que sería pues la interacción de los materiales que echan, sus metales, todas esas cocciones que hacen, que sería el fuego de la materia, ¿no? Pero luego la última planta sería el fuego divino, que es donde, digamos, ya los metales y todo lo que están haciendo, digamos, ya se conjuga y dan paso a esa materia final. Fíjate que desde el año 300 a.C., Miguel, ya los alquimistas intuían que había una partícula, una pequeña partícula
que ellos no llamaban átomo en ese momento, pero que era, digamos, lo que hacía que la estructura de la materia cambiara. Y ellos intuían eso. Él lo plasma en esos 3 pisos. Pero fíjate que cada parte de esa obra, como hemos dicho, obra en blanco, obra en negro, obra en blanco y obra en rojo, se divide en 7 fases. ¿Y cómo lo plasma también ahí? Pues porque abajo esas columnas que hemos dicho que sostienen el edificio son 7. Y 7 son las ventanas que hay en cada piso. O sea, él plasma la obra alquímica en las 3 partes y luego en cada fase. Y lo hace en un ladrillo rojo visto, estilo neomoderna, una obra que realmente lo ves de afuera y impresiona, ¿no? O sea, es realmente un edificio impactante, ¿no? Seguramente veo la fotografía, es muy bonito, pero si no te cuentan esta historia, no percibes que hay algo más en ese edificio, ¿verdad? Exacto. Ese nombre, por ejemplo, del gallo, porque arriba tiene una cúspide que es como si fuera el crisol donde salía ya la materia destilada, pero a todo el mundo le cuentan que ese edificio, que está ahora en reforma porque siempre ha sido hostelería y va a volver a ser ahora, le cuentan que se llama el gallo azul porque Aníbal González centra, fíjate, Miguel, todo el edificio sobre un cuadro magnífico, que te enviaba en foto para que tú lo veas, de un gallo azul. O sea, todo el edificio, al entrar, todo está orientado hacia un cuadro. Y tú dices, una persona que hizo toda la elaboración matemática, toda la elaboración alquímica y toda digamos, la parafernalia que tiene ese edificio, no lo hizo por un cuadro, lo hizo porque, en realidad, él, como seguidor de la alquimia, quería hacer un homenaje a Hermes Trismegisto, ¿no? Que era el dios Thoth egipcio, ¿no? El creador de la alquimia, digamos, el libro de la tabla esmeralda, que fue escrita por Hermes Trismegisto. Él quiere darle un homenaje. ¿Cómo lo hace? Bueno, Hermes, el símbolo de Hermes era un gallo. ¿Y por qué azul? Bueno, pues porque las decoraciones y las fundiciones de los alquimistas, la mayoría de los metales cuando se funden desprenden una especie como de humo azulina, ¿no? Un humo azulado, que era súper tóxico, y desgraciadamente muchos alquimistas morían muy jóvenes por problemas pulmonares, parecido a lo que les pasaba a muchos doradores de mercurio, ¿no? Incluso hay muchos casas de subasta que no quieren subastar, por ejemplo, relojes dorados al mercurio, porque eso tenían unos vapores tóxicos, ¿no? Y estos alquimistas, ese fue el homenaje de ellos, como diciendo, no solamente a Hermes, el creador de la alquimia, sino que además a todos esos alquimistas que dieron la vida. Y él simboliza en ese edificio ese Atanor. Pero ¿qué ocurre? Como te digo, ya es mi impresión, él se enfrenta tanto con los poderes establecidos por ese edificio que termina siendo de un arquitecto afamado y reputado, empiezan a darle de lado, le quitan todas las obras que tenía y termina no solamente en la ruina, sino que incluso cuando muere, en ese año, al año siguiente termina ese edificio, muere arruinado y su familia no tiene ni siquiera, Miguel, para pagar el entierro. Pero ¿qué pasa? La familia, digamos, se ve un poco abrumada, pero hay algo muy bonito en esa historia que yo te cuento, que no solamente es la alquimia, sino algo humano. La ciudad de Sevilla, que lo valora muchísimo porque hizo muchas cosas ahí, y además era un hombre que, digamos, se preocupaba mucho por los trabajadores. Pues en un solo día, Miguel, recolectan una colecta popular lo suficiente para hacerle un entierro digno de su talla artística y humana, y comprarle a la familia una casa, porque fíjate, después de haber hecho cientos de casas, Miguel, el pobre no tenía ni siquiera una casa, estaba viviendo en una casa de alquiler porque hasta su casa había tenido que empeñarla, ¿no? Y fíjate cómo es que hasta los taxistas de Sevilla ese día daban los viajes gratis al cementerio para llevar a la gente que quisiera ir al entierro. O sea, fue, digamos, una cosa bastante humana. A mí realmente me gustó mucho cuando lo descubrí. Qué historia tan curiosa la del gallo azul, que podías pensar que, bueno, era simplemente una figura que había ahí, pero con un montón de simbolismos. Le hicieron mucha burla incluso después de muerto, ¿no? A Aníbal. Hablaban de la gallina blanca como otro de los edificios que había por ahí, ¿no? Sí, enfrente de ese edificio se hizo un edificio también semicircular. Bueno, no tiene nada que ver, pero vamos. Entonces, pues la consistorio de la época se burló de él poniéndole el nombre de gallina blanca, ¿no? Haciendo algo de los caldos, tal. Pero como todo se hace sin un fondo, sin algo que salga de adentro, eso se termina olvidando. Tanto es así que yo he entrevistado a muchas personas mayores que no recuerdan eso, solamente muy pocos de ellos. Pero fíjate, Miguel, que al final yo cada vez que paso por ahí, que paso bastante y miro el edificio, que va a quedar precioso, por cierto, en cuanto se inaugure otra vez, siempre digo lo mismo, de no haberse llamado el gallo azul, yo creo que tenía que llamarse la victoria del alquimista, porque él
a pesar de haber muerto como murió, un poco, digamos, entre la burla y el olvido, al final su legado ha quedado, su legado está ahí, la persona que quiera saberlo puede verlo, y digamos ha sido digamos la victoria humana, ¿no? Del alquimista, que no solamente trasciende en lo material, sino también en lo humano, en lo espiritual. Está en Jerez, ¿verdad? Está en Jerez, además en uno de los sitios más emblemáticos, esquina calle Larga con calle, digamos, Doña Blanca. Vale, tomo nota para cuando vaya por ahí. Hay muchos más ejemplos que conoces, como San Juan de los Caballeros, que lo vamos a dejar ahí. Y si te parece, nos vamos al Conde de Puerto Hermoso. ¿Qué pasa con este hombre? Bueno, esto es una historia también, yo lo califico dentro de lo que, de la ruta que hago con esto, pues lo califico dentro de los misterios de leyenda, que en realidad no lo son, porque tiene nombre y apellido. Esto es muy curioso porque esto en el año 1954, don Pedro de Soto y Domecq, que es un aristócrata jerezano y además diplomático, pues tenía negocio por España, viajaba bastante, y uno de sus viajes que hace a Madrid, pues en el hotel donde se hospeda, pues una noche, pues en uno de los salones, al pasar ve una chica muy, muy atractiva, sentada en uno de los butacones, y bueno, él se acerca, se pide permiso para sentarse en el butacón de al lado y empieza a charlar con ella, y se lleva un buen rato hablando, ¿no? Entonces él se siente, como digamos hoy día, es como un flechazo, ¿no?, que siente por esa mujer, y entonces la invita, pues cortésmente le dice que si mañana la puede invitar en el restaurante del hotel donde ambos están alojados. Ella le dice que sí, y al día siguiente pues él la espera ahí en el restaurante, pero van pasando los minutos, van pasando media hora, casi una hora, y esta chica no aparece. Entonces él un poco se queda preocupado, empieza a preguntarle a los empleados, nadie da con la descripción que da de ella. Entonces pide hablar con el director del hotel y le explica lo que pasa, y cuando este hombre le explica y le da de referencia detallada a esta persona, el director del hotel se queda pálido. Dice, ¿qué te pasa? Dice, es que esta mujer murió en el hotel 2 años antes en un pequeño incendio que se produjo en la cocina, y no fue por el fuego, sino digamos por inhalación de humo, ¿no? Él se queda sorprendido y en ese momento lo que hace es que baja corriendo hacia el salón donde estuvo hablando con ella y empieza a preguntarle a los camareros. Y ahí es donde ya Miguel recibe el aldabonazo, como digo, final, porque los camareros se miran entre ellos y le dicen, perdón usted, señor, pero ayer no estuvo usted hablando con nadie, estuvo usted aquí sentado hablando solo. Y él se queda entonces ya pasmado. Lo que hace con eso es que se produce en su interior como un cambio, como una especie de shock, que cuando vuelve a Jerez empieza a ceder todas sus posiciones, sus empresas, y un día le dice a su chofer que coja el coche, un Cadillac que tenía, y que le lleve a Burgos. El conductor, bueno, pues normal, él hacía muchos viajes, lo lleva a Burgos. Cuando llega allí le dice, el coche es para ti, porque yo voy a ingresar como cartujo en el monasterio. Y efectivamente, ingresa como cartujo en el monasterio, llega a prior y muere allí con la edad de 80 años. O sea, ¿qué tuvo que pasar Miguel? Si fue una ensoñación, fue una interacción, fue una visión, un mundo paralelo, lo que fuera, algo fue muy fuerte para que esa persona cambiara esa vida de aristócrata y esa vida de palacio por las celdas de un cartujo, ¿no? Eso es realmente impresionante, ¿no? Impresionante, una historia de haber estado viendo a alguien que había fallecido 2 años antes y que nadie la vio, solo él. Hay muchas historias como esta que se han dado en el mundo, ¿verdad? Sí, yo cuento que yo pienso que ahí la teoría esta que tenía, tú conoces bien a Sinesio Darnell, ¿no? Sí. Fue un gran parapsicólogo con el tema de psicofonías y tal, y también hablaba de la teoría él de la interfase, ¿no? Que era personas que entre este mundo material y el mundo espiritual se quedan atrapados, bien porque tienen que hacer algo, bien por un acto de amor, por un acto a veces de odio, o porque él hablaba mucho de los niños o personas como esta chica que murió a lo mejor durmiendo y que cuando se despiertan como que no encuentran su sitio, como que no entienden que han muerto. Entonces como que están ahí interactuando con este mundo que para nosotros a lo mejor puede ser mucho tiempo, muchos años, pero para ellos puede ser que en ese plazo, en esa digamos estadio, en ese plano, sean pocos minutos, ¿no? Pero realmente para mí entra dentro de esa teoría, ¿no? Seguimos por más casas, más construcciones de Jerez que tienen sorpresa. Hay otro que se llama la Casa de las Conchas. Yo le llamo la desproporción bien proporcionada, porque es una casa que está justo enfrente a la iglesia de San Miguel,
en Jerez, que yo pienso que es una de las más bonitas, si no la más bella de Jerez, y una de las más bonitas de toda Andalucía, ¿no? Es una casa que en principio la iglesia, porque es una casa rectoral, la compra y se lleva 20 años para edificarla hasta que encuentra el sitio exacto para enfocar esa portada. Esa portada está adornada con 12 veneras y en el centro una cruz cruciforme, o sea, circular, ¿no? Espera, ¿qué es una venera para los que no sabemos? La venera, bueno, la venera es como lo que llevan la concha, lo que llevan los peregrinos a Santiago, ¿no? Vale. Es para los alquimistas, es el símbolo del mercurio, ¿no? Está presente en todas las pilas bautismales, son una venera, ¿no? Es como diría, una alegoría del inicio de la construcción del ser humano, ¿no? Que se bautiza allí y que al mismo tiempo puede llegar a ser un ser mundano o una persona más elevada, ¿no? Y en este caso, esas 12 veneras, cada una simboliza algo. Hay 4 rostros que están bastante desdibujados, pero que en el fondo son rostros mitológicos, ¿no? Y fíjate qué curioso, Miguel, porque esa fachada, si tú la ves desde el frente, está desproporcionada, porque esa casa que se tardó 20 años en hacer, y yo tengo hasta los documentos de lo que costó, de los carpinteros, del maestro albañil, de todo, sin embargo está desproporcionada la fachada, y tú dices, qué cosa más rara, ¿por qué? Bueno, pues de la mitad de la casa hacia la izquierda sigue lo que es, digamos, lo que le llaman los alquimistas la escoria de los procesos, que es, digamos, ese mundo material donde se van haciendo y se van fundiendo los metales. Y la derecha de esa fachada es, digamos, la parte espiritual y coincide con la proporción áurea. Fíjate, es, digamos, una fachada representa lo que es todo el caos y lo otro representa la quinta esencia que llamaba Aristóteles, ¿no? Lo más granado. Y si tú vas por la calle que llega hasta la iglesia de San Miguel, cuando vas bajando, hay una cosa muy curiosa, pasa como lo del Partenón, ¿no? Que tú lo ves desde lejos y ves las columnas perfectamente rectas, pero si te acercas, las columnas están torcidas. Hay un efecto para que la vista las alinee. Pues esto pasa lo mismo. Ves la casa bien proporcionada, pero cuando te acercas la ves desproporcionada. Es un caso, digamos, muy curioso que representa cómo está hecho totalmente con matemáticas, ¿no? Y parece ser que hay una advertencia que dice, si cruzas estos muros, estarás entrando en otro universo, ¿cierto? Algunas de las veneras son como, digamos, una especie de advertencia que viene a simbolizar como si cruzas estos muros, estás entrando en un universo distinto. No estamos hablando que pase a un plano distinto, sino simplemente que ahí hay energías telúricas, porque hay que entender, y tú lo sabes muy bien, de que los templos se erigen sobre otros templos, que a su vez había otros templos, ¿no? Y pasa como, bueno, pues el Egipto que tú bien conoces, ¿no? Sitios donde emiten energía, no solamente porque estén esos dioses puestos ahí, ¿no? Como donde estaba la diosa Senes, ¿no? Es que hay muchas personas que estando al lado se marean, y es porque emite una energía del suelo, ¿no? En este caso, esas veneras están advirtiendo de que esa casa, que además pasan cosas, ¿no? Ahora no te puedo contar exactamente porque estoy terminando de investigarlas, pero pasan cosas muy curiosas. He sacado psicofonías, fotos y cosas realmente inquietantes, ¿no? Y son energías que proceden, yo creo que del sitio, no exactamente de la casa, sino del sitio donde está ubicado. Tomo nota también para visitarla, ¿vale? Muy bien. Casi terminando este paseo, hablabas también de Egipto y el ojo de Horus. ¿Hay un ojo de Horus que parece que dice algo? Sí, hay una fachada muy curiosa en la calle Justicia, que es una de las calles más antiguas de Jerez, una de las pocas calles que nunca se le ha cambiado el nombre, porque estaba, digamos, lo que era el Tribunal de Justicia de la ciudad. Pues en una de las esquinas había 2 placas, una que desapareció que decía, debajo del nombre de la calle Justicia ponía, de nada sirve que corras o te muevas deprisa, en una referencia a que la justicia humana o divina te alcanzaría, ¿no? Y enfrente de esa casa, ahí sí se mantiene, hay un azulejo que es el ojo de Horus, ¿no? Y tiene que ver con la masonería, tiene que ver con los tiempos donde la masonería, que dicen muchos masones, yo conozco algunos, dicen que ya no son una sociedad secreta sino discreta, ¿no? Y bueno, pues un modo donde estaban perseguidos y al mismo tiempo era una advertencia como diciendo, bueno, sabes que pertenecemos a una logia donde también nos ayudamos entre nosotros, ya sabes que aquí vive alguien a quien no debes molestar. Y está puesto en una especie como de medio esquina, que realmente para verla tienes que fijarte. Y además está en un sitio bastante escondido. De hecho, cuando hacemos esa ruta, muchas personas se quedan mirando y digo, está allí, no lo ven, no acaban de verlo. Y son personas de Jerez, ¿no?
Y eso es como una advertencia, como diciendo, ojo, no te aconsejamos entrar en esta casa si no es con buenas intenciones. Qué curioso, y qué curioso la forma de ver o de saber mirar para entender e interpretar todos esos mensajes, ¿eh? Exacto. Había mucha... Sí, dime, Pepe. Digo que los mensajes, Miguel, están, si queremos verlos, los tenemos a la vista. Es simplemente intentar verlos. Te iba a decir que qué cantidad de gente interesante que hay en todas las partes, pero hablando de Andalucía y de Jerez, esos personajes que han plasmado en edificios un montón de mensajes, lo que habría de trasfondo ahí, ¿verdad? La cantidad de cosas que harían de forma discreta, que no secreta a lo mejor. Yo creo que muchos de ellos, aquí hay muchos edificios que tienen que ver con la masonería, y lo ves en las escuadras que simbolizaban la rectitud del hombre, el compás, que era hasta donde debía llegar, incluso en su nivel mental, en su nivel espiritual, y lo ves en muchos edificios que están en los sitios más granados. Yo te comentaba antes, te invito personalmente a un día cuando estés por aquí, te debo de enseñarte sitios muy emblemáticos que están a la simple vista, y son miles de personas las que pasan por ahí todos los días y nadie se da cuenta. Cuando se lo señalan, se quedan mirando y te miran como diciendo, ¿cómo te has dado cuenta? Si yo paso por aquí, soy de aquí y no lo he visto, pero ahí están, para el que quiera verlo. Te tomo la palabra. Me gustaría terminar con el Rincón del Malillo, algo que tiene que ver con, parece ser, con el diablo. ¿Nos lo cuentas? Pues mira, el Rincón del Malillo es un cruce de callejuelas que hay en la parte, digamos, más vieja de Jerez, la Plaza del Mercado, que era la antigua Plaza del Mercado, y ahí ocurrió una historia que es realmente otra que también entra como lo del Conde de Puerto Hermoso entre la leyenda, pero es la realidad. Había un noble llamado Luis de Montoro, y este noble pues era un noble bastante, vamos a decirlo así, pendenciero, ¿no? Muy dado a las borracheras, a las juergas, a las timpas de cartas. Y una de las noches, además era un espadachín notable, ¿no? Y una de esas noches, pues alguien de los que él despluma, pues le dice que ha hecho trampa con las cartas. Entonces él le reta un duelo en esa misma plaza y era muy hábil con la espada, lo hiere rápidamente en dos estocadas, lo hiere de muerte. Y en vez de socorrerlo, empieza a reírse, estaba bastante borracho, empieza a reírse, levanta la espada hacia el cielo y dice, si el mismísimo diablo viniera, también lo mataría a él. En ese momento, Miguel, en su brazo se le produce un corte. Él se le cae la espada al suelo y se asusta porque no entiende cómo se ha hecho ese corte. Y entonces sale corriendo y se dirige a su casa, que curiosamente estaba en esa calle Justicia que hemos hablado antes. Y se mete dentro de su casa. Al día siguiente manda a llamar al médico, empieza a curarle esa herida, pero pasan los días, Miguel, y esa herida no se cura. Es como la de los estigmatizados, ¿no? Que sigue sangrando. Entonces él se empieza a obsesionar y manda a construir una pequeña cruz de piedra dentro de su casa, orientada hacia el lugar donde mató a este hombre y lo dejó moribundo. Pero la herida, como te digo, seguía sin cerrar y empieza a encerrarse en su casa, y empieza a no querer salir, empieza a meterse hacia adentro, digamos también mentalmente, tanto que los vecinos empiezan a llamarle el enjaulado. Y así siguió hasta que al cabo de unos años muere Miguel. Y fíjate qué curioso que la herida seguía sin cerrar. Solamente cuando mueres, cuando ya con la descomposición normal del cuerpo, pues ya esa herida se queda, digamos, pues seca, ¿no? O sea, durante todos esos años esa herida no se secó. Por eso yo hablo de que retó al mismo diablo y este, al parecer, pues le hirió. Misterio, alquimia, edificios que tienen mensajes para los que saben ver. Nos dimos una vuelta por Jerez con Pepe López Anzurias. Voy a ir para allá para que me enseñes alguna de estas cosas. Y si hay alguien que quiera conectar contigo o que les enseñes estos lugares, ¿cómo puede hacer, Pepe? Pues mira, personalmente, si quieren comentar, porque hay personas que les gusta este tema de alquimia y quieren hablar cosas, pues pueden hacerlo a través de mi correo personal, pepelopezanzurias@hotmail.com. Gracias, que sigas investigando y descubriendo esos mensajes ocultos que hay para solamente aquellos que tienen ojos de ver. Pues muchísimas gracias a ti, Miguel, y a todo el equipo. Un abrazo y ya sabes que te espero aquí. Espero que hayas estado cómodo con nosotros y yo digo que voy para allá a verte enseguida. Estupendo, Miguel, un abrazo. Fuerte abrazo, hasta ahorita. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Radio Nacional de España, la que quieres. ¿Por qué nos enamoramos? Desgraciadamente no he recibido todavía contestación. ¿Viajaremos en el tiempo? Eso es una fantasía.
¿Qué dice tu cara de ti? Sé que ustedes creen que estoy loco, pero me es igual. Tranquilo. Escucha el nuevo podcast de Órbita Laica. Necesito respuestas. Eduardo Sáenz de Cabezón se las sabe todas. ¿Y qué es lo que él dice? Básicamente vamos a responder preguntas loquísimas, preguntas raras. Y Ricardo Maure también. ¿Por qué parece que las vacas llevan rímel? ¿Cómo es posible que no haya respuesta? Órbita Laica, el podcast. Descúbrelo en RTV Play Radio y en nuestra aplicación de Radio Nacional. Una cosa como esta debe ser comprobada. Se puede ser espiritual y no creer ni en Dios ni en la reencarnación. Yo creo que lo bueno de la madurez es que esperamos mucho menos de la vida. Radiogramas. Recuerdo el primer retiro que hice en un centro budista de las Alpujarras. Radiogramas con Javier Hernández. Preguntas existenciales. Tenemos miedo a soledad porque aparecen estas preguntas incómodas. Francés Miralles en Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. RTV, la que quieres. Hola, buenas noches, soy José, un español afincado aquí en Inglaterra, en Bristol, y muchas gracias y felicidades a todo el equipo y a ti, Miguel, por el programa. Ya te sigo hace muchísimos años. Un saludo. Y sigue nuestra oferta de viajes en esta semana especial. Llega una guía de lujo y un lugar enigmático. Y el destino, ya veréis, un camposanto. Hay lugares en los que dicen que no es muy recomendable viajar o visitar. Sin embargo, a algunos miembros del equipo les encanta, como es a nuestra compañera Miriam del Río, la chica oscura. Oscura solamente por el nombre, ¿eh? Buenas noches, Miriam. Buenas noches, ¿qué tal, Miguel? Porque tú no tienes nada de oscura, ¿eh? Ay, solamente el nombre, Dark Lady. Sí, señor. ¿Todo bien? Muy bien, esperando a charlar contigo un ratito y hablar sobre estos temas que nos gustan tanto. Sí, temas señor. oscuros, viajes curiosos, raros. Sí, señor. ¿Tú a dónde nos llevas? ¿A un cementerio? Sitios que a ti te gustan, ¿no? Sí, nos vamos a un cementerio muy curioso en Japón, el cementerio del Koyasan. Koyasan, Japón. ¿En qué lugar concreto? Bueno, está en el Koyasan, que es el monte Koya, y el cementerio se llama Cementerio de Okunoin. Aquí tenemos que pronunciar muy bien. Okunoin. Ya veréis qué cosas tan curiosas hay en ese lugar. ¿De cuándo data este cementerio? Dices que has estado, Miriam. ¿De cuándo data? Sí. Mira, este cementerio se funda en el año 819. Imagínate. Wow. Esto lo fundó el monje Kukai, también conocido como el Kobodaishi, que el Kobodaishi escogió el Koyasan, el monte Koya, como base para, digamos, expandir el budismo Shingon, que es una variante del budismo, que es el más importante fuera de la India y el Tíbet. ¿Y desde entonces se está utilizando? Sí, se utiliza, bueno, de hecho, hay más de 200.000 tumbas de diferentes estilos y épocas. ¿200.000? Sí, es una auténtica pasada. Allí te puedes encontrar enterrados restos de samuráis, señores feudales, pero también hay personalidades de importancia histórica en la actualidad, ¿eh? Es decir, se sigue utilizando. ¿Es fácil visitarlo? Es muy, muy fácil, pero requiere su tiempo. Es decir, esto está lo que sería la prefectura del Wakayama, que está cerca de Osaka, al sur de Osaka, concretamente. Y para llegar a este monte, pues mira, tienes que coger un tren, un funicular y después un autobús. Sí. Son unas 2 horas de viaje desde Osaka, pero la verdad que vale muchísimo la pena el viaje, ¿eh? Porque toda la montaña es un complejo monástico y el entorno es espectacular, con una vegetación tupida y frondosa, con una sensación de tranquilidad y calma, ¿no? Que bueno, ya lo dicen, es por algo lo conocen como la montaña sagrada. Yo ahí lo que hice, Miguel, fue alojarme en un templo budista. Te pones ahí tu yukata, que es como un kimono así de verano más fresquito, te comes tu menú vegetariano, duermes en el futón, te levantas a las 6 de la mañana para escuchar la oración matutina y sentirte ahí como un peregrino más, ¿no? Claro, evidentemente que no entiendes nada porque todo está en japonés, pero oye, mira, entre los cánticos, el incienso, los cuencos de metal ahí que van tocando, de verdad que al final todo te induce como a un estado de trance curioso, ¿no? Es muy interesante.
¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, allí estuve nada, si llega 3 días, no estuve más, me hubiera gustado más estar. Lo que pasa es que formaba parte el viaje de todo un recorrido por Japón y entonces, claro, teníamos los días como un poco marcados, entonces teníamos que aprovechar el tiempo que teníamos, pero es que el Koyasan es enorme de todas formas, Aquí disfrutas lo que puedes, pero es para estarse pues, bastante tiempo. De hecho, en el Koyasan hay 50 templos distintos. Te iba a preguntar que qué más se podía ver, aparte del cementerio, que ahora volveremos con él. Hay un montón más de lugares, ¿no? Sí, son 50 templos distintos. O sea, ya te digo, puedes estarte ahí un mes entero y realmente no verlo todo en su grandeza, ¿no? Es decir, pero bueno, lo más interesante por lo que yo iba en concreto a Koyasan era por este cementerio, el cementerio de Konoin, que ya te digo es el cementerio más grande de Japón, es así, es el más grande de Japón, pero no se parece en nada a otros cementerios que hayamos podido visitar, ¿no? Tú o yo, cualquier oyente, porque lejos de parecer un lugar triste, lúgubre, ¿no? Konoin más bien parece un bosque mágico en el que te pierdes y te dejas absorber, pues mira, por el olor a musgo, a la tierra mojada, por el silencio y por un ambiente de ensoñación que te embarga, ¿no? Es decir, el cementerio está envuelto por un bosque de cedros centenarios. Tú imagínate que las raíces van comiéndose parte del camino y las ramas de los árboles al final terminan cayendo por encima de las tumbas que hay llenas de musgo, ¿no? O sea, la verdad es que es bucólico el ambiente, a pesar de que estamos hablando de un cementerio. No es la típica imagen la imagen que tienen algunos de Japón, esos lugares donde comprar aparatos baratos y gente atravesando la calle, cientos de miles de personas. Es otro tipo de Japón, sí, ¿verdad? Es otro tipo de Japón, es el Japón más tradicional. Del que tú me hablas sería más bien el Japón de Tokio. Se parecería más al Japón de Kioto, ¿no? La parte más tradicional, más auténtica, más espiritual, ¿no? Es muy interesante. Pero las dos partes, un viaje a Japón yo creo que no puede concebirse si no visitas una parte, la parte más tecnológica y más loca de Tokio, y después te pierdas también por uno de estos bosques o estos cementerios que te trasladan a otra época y a otro espacio quizá. Tomo nota. En el cementerio decías que había cosas muy diferentes, ¿no? Aparte de ese ambiente, sí. Hay imágenes, Sí, se puede ver de todo. De hecho, durante todo el recorrido son unos 2 kilómetros desde que tú entras al cementerio hasta que llegas a la parte final, el templo del fondo, que ahora te explicaré qué es. Son unos 2 kilómetros de recorrido y una de las cosas más interesantes que se pueden ver son unas torres de piedra que tienen un gran significado espiritual y que representan los 5 elementos de nuestro mundo físico, que se les conoce como los Gorinto, que cada piedra de cada nivel tiene un significado. Es decir, de abajo hacia arriba, la primera piedra, la que está en el suelo y tiene forma cuadrada, simboliza la tierra. La siguiente piedra tiene forma esférica, simboliza el agua. La que le sigue tiene como aristas así triangulares, representa el fuego. Después hay otra que representa el viento y la última es el cielo, ¿no? Es decir, es muy curioso. Cuando entiendes el significado de todo, aprecias mucho más lo que es la visita al cementerio. Luego también hay una costumbre muy curiosa que yo veía, que es lo que te decías ahora de si habían imágenes, ¿no? Sí. Hay muchas imágenes, muchas estatuillas, ¿no? Cosas muy curiosas. Yo iba caminando por el cementerio, por los caminitos, ¿no? Y al final veía como unas estatuillas muy pequeñitas, así como de Buda, y iban vestidas todos con unos pañuelos rojos que parecían como baberos. Y otros llevaban como unos gorritos de lana. Y decía, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es, no? ¿Y te lo explicaron? Sí. Al final descubrí que eso está basado en una creencia japonesa que a las estatuas, que son representaciones del Bodhisattva Jiso, que es el espíritu guardián de los viajeros, pero también es el espíritu que cuida y protege a los niños muertos. Y estos pañuelos, estos gorritos, se ve que se los ponen, son ofrendas de las madres a este espíritu para que cuide de sus hijos fallecidos, los hijos que ya no están y que de alguna manera pues quieren que cuiden de ellos en el más allá. Pero bueno, también pueden ser ofrendas que se hagan en agradecimiento porque un hijo pues haya curado de una enfermedad, por ejemplo, etcétera. Es una de las, digamos, representaciones más queridas de Japón. Pero bueno, lo que yo te quería explicar, lo más interesante, como te decía, hasta el final del cementerio, y es el pabellón de las lámparas. ¿Pabellón de las lámparas?
Sí, que el nombre así ya es muy, muy espiritual. Es el pabellón que custodia la tumba del Kobo Daishi, que es este fundador que te decía de este budismo, Shingon. Y resulta que la leyenda cuenta que el monje predijo con muchísima antelación el día de su muerte, pero que en realidad este monje no llegó a morir, que no ha muerto, sino que el monje alcanzó la iluminación meditando y que por lo visto ahí sigue desde hace 1200 años, una especie como de estado de meditación profunda. Y los japoneses creen que despertarán cuando regrese el futuro Buda, ¿no? Por tanto, como los monjes creen que está en un estado de semiconsciencia, como en el bardo budista, ¿no? En este estado como de transición, pues le ofrecen comida 2 veces al día, le limpian los aposentos. Es decir, que aunque al mausoleo los visitantes no pueden acceder, pues los monjes sí, y le van cambiando la ropa, es decir, como si estuviese vivo. Pero ellos creen que está vivo. Está su cuerpo allí, claro. Sí, está su cuerpo allí. Sí, es que es lo más curioso. Pasa que, claro, nosotros los visitantes no podemos acceder a este espacio. Pero bueno, aunque no se pueda entrar, es muy recomendable rodear todo el templo, porque el lugar está envuelto, pues ya te digo, en una neblina increíble de incienso, y repleto de cientos de maravillosas lámparas con velas, que además la leyenda cuenta que alguna de estas lámparas llevan más de 1000 años también sin apagarse. Es decir, que hay todo el espacio, todo tiene leyendas por doquier. Es decir, es súper interesante, súper interesante. Estoy planeando yo este año, voy a hacer un viaje a Japón, si Dios quiere, y tomo nota de estos lugares para ir a acordarme de ti mientras estoy por ahí. Seguro, te va a encantar. Y además, mira, te voy a decir una última curiosidad para que cuando vayas te acuerdes de mí. ¿Te acuerdas que te he dicho que el cementerio sigue utilizándose en la actualidad, ¿no? Es decir, que hay tumbas de personalidades importantes, que son, además se distinguen porque son las tumbas como más nuevas, son las de granito, ¿no? Y luego también hay otras tumbas que son de grandes corporaciones japonesas, como la Sony, Panasonic o Mitsubishi también. Bueno, pues hay una tumba muy curiosa, que es la de una compañía exterminadora de termitas, que resulta que le quiso hacer un monumento conmemorativo a todas las termitas que se había cargado. Ay, Dios. Sí, y es muy divertido porque ves allá a todo el mundo haciendo la foto al monumento conmemorativo a las termitas. Es súper gracioso. Y bueno, como eso, pues 1000 anécdotas más, ¿no? En este cementerio. Cementerio de Okunoin, ¿lo he dicho bien? Muy bien dicho, Okunoin, sí, vale. Sí. Ese es el lugar que nos plantea nuestra compañera Miriam del Río en este turismo dar que hacemos de vez en cuando en el programa. ¿Forma de contacto contigo, Miriam, para hacer esas rutas que hacéis? Yo tengo pendiente por Japón, tengo pendiente tantas cosas, pero Barcelona... Sí, se me va cuidando la faena, ¿eh? Sí, Barcelona es una de ellas. Sí. Pues nada, no, me podéis encontrar en Instagram como DarkLadyBCN. Ahí podéis encontrar las cositas que hago y luego también las rutas en www.gobcnrutas.com. Un placer, Miriam. Te mando un abrazo fuerte y que sigamos viajando, ¿vale? Que sigamos viajando. Nos vemos en Japón, quedamos en Japón. Hecho. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Y terminamos por hoy este intenso programa. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros. Las gracias a Jesús Carreras, al resto del equipo y sobre todo a todos vosotros que habéis estado ahí escuchando, llenando el espacio en blanco. Mensajes de esperanza nos gustaría tener. Ha llegado la primavera, a poner de nuestra parte para que pronto pase esta pandemia, las guerras, las crisis y que todo renazca en este día de la resurrección en el que estamos. A cuidarse, parece que ya se ve la luz al final del túnel. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional y os dejamos ahora a hombros de gigantes y con nuestros compañeros del informativo. Feliz semana, nos vemos pronto. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional.
será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.